La inalterable palabra de Dios en Génesis capítulo 6 versículo 18 y dice de esta manera: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú. ¿Quién sería tú? ¿Quién sería tú? El Padre, eso, el Padre, tú. Porque ¿quién se estaba comunicando acá con este personaje? ¿Quién se comunicaba? Dios. ¿Y con quién se estaba comunicando? Con el Padre, ¿verdad? Con Noé. Muy bien, entonces dice, más estableceré mi pacto contigo. El pastor estaba explicando esta mañana qué es un pacto. Un pacto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es un acuerdo entre dos personas o más. O sea que Dios había hecho un acuerdo con Noé y le está diciendo así: mas estableceré mi acuerdo contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Qué específico que fue el Señor, ¿verdad? Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Si bien es cierto que en esta tierra nosotros no tenemos una escuela humana para aprender a ser padres de familia, sí existe la instrucción del mayor y mejor ejemplo, que es Dios y su palabra. O sea, nosotros no cursamos la universidad, ni siquiera una escuela primaria, para aprender a ser padres. Vamos aprendiendo a ser padres cuando tenemos nuestros hijos. Y el primero, pobrecito, siempre paga los platos rotos de nuestro aprendizaje. Porque como no sabemos ser padres, cometemos muchos errores. Pero ya cuando llega el segundo, ya tenemos experiencia. Y el tercero, más experiencia. Y así vamos adquiriendo experiencia en la vida. Pero primero tenemos que tener el hijo y después adquirimos la experiencia. Dios a través de la historia usó hombres comunes. Escuche, varón. Hombres comunes de carne y hueso como usted y yo. Sin ninguna característica fuera de lo normal. Y vamos a meditar en esta oportunidad acerca de la vida de un hombre extraordinario llamado Noé, que en tiempos de crisis moral, porque en el tiempo que le tocó vivir a Noé no fue un tiempo fácil. Hoy estamos hablando que el pecado está en aumento, que nuestra sociedad está cada vez más corrupta, que vemos el pecado, que vemos tantas otras cosas que a veces decimos, bueno, cuando la Biblia dice que en los últimos días o en los postreros tiempos el pecado aumentará más que en Sodoma y en Gomorra, para mí es muy difícil pensar en otro tipo de pecado. ¿Cuál será? Porque ya vemos tanto que es difícil imaginar qué otros pecados puede haber aquí en la tierra. Pero sin embargo, en el tiempo de Noé, también los tiempos eran difíciles, una crisis moral. Pero él pudo sacar adelante a su familia. Y su decisión le llevó a ser la única familia sobreviviente de la destrucción que Dios trajo a la tierra a través del diluvio. La forma como vivimos refleja lo que creemos. La forma como vivimos refleja lo que creemos. Un aspecto que reveló la vida de Noé era el papel que Dios y su voluntad jugaban en su vida. Noé era un hombre de más de 500 años, escuche bien, porque hoy tenemos 70 y estamos cansados y las piernas nos duelen y que hagan las cosas los jóvenes. Más de 500 años cuando se le dieron las condiciones para mostrar en pleno sus atributos como un padre ejemplar. A Noé le tocó vivir en una sociedad que se corrompía cada vez más y más, igual que la nuestra, ni más ni menos, y estamos hablando de muchísimos años atrás. Es que el ser humano siempre fue ser humano en todas las épocas. Los matrimonios mixtos entre los hijos de Dios y mujeres paganas eran costumbre y hoy nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque ya el matrimonio ya como que no tiene valor en esta sociedad, sino más bien vivir en pareja. Entonces nos llama la atención y vemos mucha mezcla. Antes, hace años atrás, siempre tratábamos de relacionarnos, o especialmente nosotras las mujeres tratábamos de buscar un novio o un hombre que fuera de nuestra cultura.
¿Por qué? Porque la cultura nos ayuda mucho. Hay muchas cosas de nuestra cultura que hacemos igual y que nos evita problemas después en el matrimonio. Pero vemos hoy que las culturas se mezclan muchísimo. Ayer yo estaba hablando con una joven que iba a contraer matrimonio y se iba a casar 2 veces. Ayer, sábado, por la iglesia hindú, porque su esposo, el esposo que fue ayer esposo, es hindú. Y ella no es hindú, ella es americana. Entonces tuvieron que hacer 2 tipos de ceremonia por la cultura, escuche. Y se le estaba haciendo tarde para llegar a la iglesia. Y los hindú creen que es falta de respeto al templo si se llega tarde. Escuche. Eso no es lo que creemos nosotros. Bueno, nosotros llegamos tarde al templo. Pero los hindúes sí los creen. Entonces vemos que hay una mezcla hoy en los matrimonios. Muchísimo se ve. Pero ¿qué sucedía aquí entonces con Noé? Los matrimonios mixtos, dije, eran entre los hijos de Dios y mujeres paganas. Era la costumbre de aquel tiempo. La violencia se desataba en todas sus maldades. Y escuche usted el noticiero y va a ver si la violencia no se desata en todas sus maldades hoy en día también. Y esto nos llama la atención. ¿Qué nos va a llamar la atención si todos los días estamos escuchando desgracias que acontecen en el mundo entero? La corrupción, la deshonestidad, la mentira, la envidia, la promiscuidad, etc. Esto no es nada nuevo, es bien viejo. Desde que el ser humano es ser humano, siempre existieron estas cosas. Por eso Salomón, cuando escribió su libro, dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. Y era un hombre sabio Salomón, él sabía lo que estaba escribiendo, él sabía lo que pensaba. No hay nada nuevo debajo del sol. Era un medio difícil para ejercer una conducta apegada a la voluntad de Dios, una conducta de un Dios santo y perfecto. Sin embargo, la narración de Noé dice que era un hombre justo. Así lo relata la Biblia, en medio de la injusticia. Yo he escuchado decir muchísimas veces en consejería y fuera de consejería que no existen hombres ejemplares como padres porque la situación hoy en día está difícil. Y eso es una mentira de Satanás. Es mentira que la maldad de los seres humanos ahora sea más depravada que la de tantos años atrás. Ahora solo han inventado nuevas formas de expresar su maldad con el adelanto de la tecnología. Ayer estábamos compartiendo con algunos hermanos que antes, para que un joven tuviera acceso a una revista pornográfica era muy difícil. Muy difícil. Estaba todo cerrado bajo llave. No se tiraba por cualquier lado, no había acceso para eso, ni siquiera en la televisión se podía ver. Pero hoy en día, y me ha sucedido a mí, buscando figuras para poner en el PowerPoint, estoy buscando una cosa y me aparece otra que no sé qué está haciendo ahí. Entonces los jóvenes navegando por el internet y también por los teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera, quizás estén buscando algo que no sea directamente pornografía, pero les aparece otra cosa. Entonces, ellos ahora tienen un acceso mucho más rápido y mucho más fácil que en nuestros tiempos. Pero no quiere decir que en nuestros tiempos no existía o que nosotros tampoco no éramos curiosos. Porque sí éramos curiosos. Acuérdese, y lo hemos visto tantas veces, cuando entrábamos al baño, ¿qué hacían los niños? Miraban por abajo de la puerta, ¿verdad? Algo que parecía inocente, pero se hacía. ¿Por qué? Por la curiosidad. Y hoy los jóvenes, por curiosidad, también quieren indagar y también quieren investigar. Ahora, Dios exploró la tierra y solo observó maldad y desorden en medio de los seres humanos, pero encontró un hombre de firmes cimientos en Dios. Y esto se refleja cuando Dios dice o decide avisar a Noé de sus planes de destrucción a través de un diluvio.
quiere decir que él le confiaba. Él veía cómo Noé se movía, cómo creía en él, cómo se conducía con su familia. Entonces Dios ahora confía en él y le quiere a él confiar cómo iba a destruir la tierra a través de un diluvio. Para Noé, eso era nuevo. Escuche bien, porque nosotros, cada uno de nosotros, nos tenemos que poner en el lugar del personaje. Porque cuando leemos la Biblia, nosotros leemos el principio y el final, y quizás nos tome una hora para leerla. Y entendemos cómo fue el principio y entendemos cómo fue el final. Pero ahí hay un lapso de años que ellos vivieron. Años que tenían que confiar en Dios, que tenían que sobrevivir, y que había cosas que ellos creían y cosas que no creían. Lo mismo que nos sucede a nosotros hoy. Ahora, para Noé era muy difícil confiar en un diluvio o creer en un diluvio. Para él era algo bueno, se necesitaba demasiada fe para creer este proyecto que Dios le estaba encargando a él. ¿Por qué se necesitaba tanta fe? Porque donde vivía Noé nunca había llovido. Ellos no conocían lo que era el agua que cayera desde el cielo. Entonces ahora viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Voy a destruir la tierra con un diluvio. Yo le hubiese dicho, Señor, ¿me estás haciendo una broma? Difícil de creer. Solo caía un rocío que bañaba la tierra. Pero Dios había determinado abrir los cielos. Porque Dios es así, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Iba él a derramar un juicio con agua. Ahora se necesita una fe gigantesca para creer esto. Nunca había visto una gota de agua y ahora iba a venir un diluvio. ¿Cómo iba a ser esto? Cuando los vecinos y conocidos de Noé, porque usted imagínense eso, observaban que él y su familia empezaron a construir el arca. Acuérdese que cuando construyó el arca Noé, no lo hizo ni a su antojo ni a su manera. Dios le dio medidas, le dijo cuál era el material que tenía que usar, le dijo detalles y simplemente que tenía que tener una puerta y una ventana. Y Noé no dijo, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué vamos a hacer con una puerta? ¿Vamos a salir todos de la misma puerta? Mejor voy a poner 2 puertas, así mis hijos salen por atrás, yo salgo por adelante. No fue así. Y Señor, ¿qué vamos a hacer con una mísera ventana, con todos los animales que están acá adentro, con el olor que tenemos acá adentro? Ni siquiera puedo abrir la ventana por el diluvio, ¿para qué quiero la ventana? No dijo todas esas cosas. Él obedeció y dijo, ok, Dios dijo que era una puerta, que era una ventana, que estas eran las medidas, que este era el material, y comenzó a construir. Ahora, imagínese usted que fueron de risa y de burla para sus vecinos. No llovía, estaba construyendo. No entendían ni para qué querían ese barco. No entendían. Pero a él le tomó un tiempo, un lapso de tiempo, 120 años, dice la Biblia, le tomó para predicar el Evangelio. Escuche, 120 años. ¿Acaso nuestros vecinos y nuestros familiares no se burlan de nosotros cuando queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Tú estás diciendo que tu Dios es grande? ¿Y por qué estás enfermo? ¿Cómo no estás diciendo que tienes un Dios sanador? ¿Y por qué estás enfermo? Porque Dios no te sana. ¿Tú no dices que tienes un Dios de milagro? ¿Y por qué no restaura tu matrimonio? Que tu matrimonio anda tan mal. Burla, risa de los vecinos. Y así le hacían a Noé. Pero a Noé no le importaba lo que decían los vecinos. A Noé le importaba lo que decía Dios. Dios nos ha llamado a creer en cosas inusuales, hermanos. Y eso es lo difícil para nosotros los seres humanos, poder creer en cosas inusuales, porque nosotros todo lo queremos ver, somos todos pequeños Tomases, tenemos que ver para creer, porque si yo no veo, no creo. Pero Dios nos llama a nosotros a creer en cosas inusuales, como muertos resucitados. ¿Es algo usual, un muerto resucitado? No, es inusual. ¿Un burro que hable? ¡Guau! ¡Es inusual! ¿Monedas en la boca del pez? ¿Para qué? Para pagar los impuestos. ¡Qué bárbaro! Sería interesante, ¿verdad? Ir y sacarle las monedas para pagarle al tío Sam. Ahora, ¡qué interesante!
La vida cristiana se trata en creer y hacer cosas fuera de lo común. Y cuando Dios le está pidiendo algo que para usted no tiene sentido, no se preocupe, porque Dios le está pidiendo algo fuera de lo común. Y aunque los demás se burlen, aunque los demás se rían, no importa, porque Dios nos está pidiendo hacer algo fuera de lo común. Y hoy fuera de lo común es tener un matrimonio que dure para toda la vida. Fuera de lo común. Fuera de lo común es tener una familia que realmente dé testimonio. Fuera de lo común. Fuera de lo común hoy es tener hijos sujetos a sus padres. Esas cosas son fuera de lo común en esta sociedad. Noé hacía algo fuera de lo normal. Lo normal era ser violento, igual que en esta sociedad. Corrupto, promiscuo, bebedor, apostador, mujeriego, igual que en esta sociedad. Y como Noé no practicaba todas estas cosas, lo que él hacía era fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Existen hombres hoy como Noé, que hacen cosas fuera de lo normal. Aman a su familia, proveen el sustento, se preocupan por el bienestar de ellos, porque todavía quedan de esos hombres. Y gloria a Dios por ellos. En una oportunidad, un papá que trabajaba muchísimo, no tenía tiempo para dedicarle a su hijo, para comunicarse con él. Pero lo hizo de una manera fuera de lo común. Y yo les voy a relatar a ustedes la historia para que vean cómo podemos hacer cosas fuera de lo común que impactan la vida aún de nuestros hijos, de aquellos que nos rodean. En la reunión de padres de una familia en una escuela, la directora resaltaba el apoyo que los padres deben darle a los hijos, como nos estaba ministrando la hermana Juanita hoy. Y de paso, hermano Víctor, ven a la oficina porque tú necesitas consejería. La directora resaltaba el apoyo que los padres deben darle a sus hijos. Ella entendía que aunque la mayoría de los padres de la comunidad eran gente trabajadora, debían encontrar un tiempo para dedicarle a sus hijos y pasar tiempo con ellos. Pero tiempo de calidad, no de cantidad, porque a veces podemos estar una semana entera con nuestros hijos, pero zumbidos en la televisión en el partido que a nosotros nos interesa y no estamos pasando tiempo de calidad. Pero a lo mejor podemos pasar nada más que media hora, pero es de calidad. Y eso impacta la vida de nuestros hijos. Dice que la directora se sorprendió cuando uno de los padres se levantó y explicó que él no tenía tiempo para hablar con sus hijos durante la semana. Cuando salía a trabajar era muy temprano y su hijo todavía estaba durmiendo. Y cuando regresaba del trabajo era muy tarde y el niño ya estaba acostado. Explicó que tenía que trabajar de esa forma para poder proveer sustento a su familia. Dijo también que el no tener tiempo para su hijo lo angustiaba en gran manera e intentaba reemplazar esa falta dándole un beso todas las noches cuando llegaba a su casa. Y para que su hijo supiera que él había ido a verle al cuarto, porque recuerden que el niño dormía, él le hacía algo inusual, un nudo en la sábana. Entonces el niño, cuando se despertaba en la mañana, encontraba el nudo en la sábana y entendía que su papá había ido a verlo y que le había dado un beso porque encontraba ese nudo. Cuando mi hijo se despierta y ve el nudo, sabe que su papá ha estado allí y lo ha besado. El nudo es el medio de comunicación entre nosotros, dijo ese padre. La directora se emocionó con aquella singular historia y se sorprendió aún más cuando comprobó que el hijo de aquel hombre era uno de los mejores alumnos de la escuela. Aquel padre encontró una forma simple pero eficiente
Y lo más importante es que su hijo percibía a través del nudo todo el afecto de su padre. Simples detalles como un beso, un nudo en la punta de una sábana, significaban para aquel hijo muchísimo más que un montón de regalos o disculpas vacías. Es válido que nos preocupemos por las personas, pero lo más importante es que ellas sepan y puedan sentir nuestra preocupación y cariño por ellas. Un beso revestido del más puro afecto cura el dolor de cabeza, el golpe de la rodilla o el miedo de la oscuridad. Las personas tal vez no entiendan el significado de muchas palabras, pero saben distinguir un gesto de amor y un gesto de afecto. Y aunque ese gesto sea solamente un nudo en la sábana, un nudo cargado de afecto, ternura y de amor. Vivamos de tal manera que cuando nuestros hijos piensen en justicia, cariño, amor e integridad, ellos puedan pensar en nosotros. Un padre ejemplar tiene autoridad sobre su familia. Cuando una persona coordina entre lo que hace y lo que dice, podemos decir que tiene autoridad. Porque muchas veces con nuestras actitudes estamos diciendo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y tenemos que coordinar entre las dos cosas. Cuando escuchamos la palabra autoridad, creemos que autoridad significa poder que una persona tiene sobre otra. Pero escuche bien lo que significa autoridad. Esta definición de tener una autoridad sobre otra persona no es la correcta, porque nos deja con la idea de que uno es más fuerte y que los débiles nos tienen que obedecer porque ellos son oprimidos. La verdadera definición bíblica para la palabra autoridad es una persona que ayuda, estimula a crecer a quienes tiene bajo su responsabilidad. Eso es la verdadera autoridad y esa es la autoridad bíblica. Un padre tiene autoridad sobre sus hijos cuando éste los ayuda a crecer, no en el aspecto físico, sino en el plano intelectual, emocional, de carácter espiritual y también social. La autoridad no es algo que se tiene por nombramiento o por posición, es algo que se construye con una vida de integridad. Una vida de integridad. Cuando llaman por teléfono y le decimos a nuestros hijos, dile que no estoy, no estamos viviendo una vida de integridad. Cuando nosotros no pagamos nuestras cuentas y recibimos llamados telefónicos para hacer el cobro de las cuentas, entonces no estamos viviendo una vida de integridad. Cuando nuestros hijos nos escuchan hablar entre el matrimonio y estamos discutiendo, no estamos viviendo una vida de integridad. Cuando nos escuchan hablar de otras personas y quizás criticar a otras personas, tampoco estamos viviendo una vida de integridad. Y ellos observan, nuestros hijos observan y nos sacan fotos instantáneas, las guardan acá en su cerebro y cuando las necesitan las saca de la computadora que es llamado cerebro y entonces ellos la comienzan a utilizar porque creen que ese es el estilo de vida. Y necesitamos personas, padres de integridad. No podemos decirle a nuestros hijos, ve tú a la iglesia porque a ti te hace falta, porque tú eres rebelde, porque tú, cuando nosotros no somos capaces de levantarnos a la mañana temprano y decir, hoy vamos todos a la iglesia porque es el día del Señor y tenemos que ir a visitar a nuestro Padre Celestial. Y esa creo que la responsabilidad más que nada es del papá. Los hijos de Noé sabían que su padre era de fiar, esa es otra cosa. Los hijos que siguen a los padres es porque le tienen confianza. Si no le tienen confianza, no los van a seguir. Y podían seguirle con tranquilidad, porque él era de fiar. Creían que en el plan de su padre era para su bienestar, aun cuando ellos estaban ocupados por un proyecto de 120 años. Sin embargo, los hijos lo veían todos los días moverse, qué era lo que hacían, cómo se conducían, qué hablaban, cómo dormían, cómo se levantaban. Y entonces ellos confiaban en ese padre. Un padre ejemplar lucha todos los días de su vida por ser una autoridad para sus hijos, siguiendo los pasos de un hombre íntegro, honesto y recto.
Y yo quiero mostrarles a ustedes esta historia. Y presten atención. El día que mi María José nació, en verdad no sentí gran alegría, porque la decepción que sentía parecía ser más grande que el gran acontecimiento que representa tener un hijo. Yo quería un varón. A los 2 días de haber nacido, fui a buscar a mis 2 mujeres. Una lucía pálida y la otra radiante y dormilona. En pocos meses me dejé cautivar por la sonrisa de María José y por el negro de su mirada fija y penetrante. Fue entonces cuando empecé a amarla con locura. Su carita, su sonrisa y su mirada no se apartaban ni un instante de mi pensamiento. Todo se lo quería comprar. La miraba en cada niño o niña. Hacía planes. Todo sería para mi María José. Este relato era contado a menudo por Randolph, el padre de María José. Yo también sentía gran afecto por la niña, que era la razón más grande para vivir de Randolph, según decía él mismo. Una tarde estábamos mi familia y la de Randolph haciendo un picnic a la orilla de una laguna cerca de casa, y la niña entabla una conversación con su papá. Todos escuchábamos. Papi, cuando cumpla 15 años, ¿cuál será mi regalo? Pero mi amor, si apenas tienes 10 añitos, ¿no te parece que falta mucho tiempo para esa fecha? Bueno, papi, tú siempre dices que el tiempo pasa volando, aunque yo nunca lo he visto por aquí. La conversación se extendía y todos participamos de ella. Al caer el sol, regresamos a nuestras casas. Una mañana me encontré con Randolph enfrente del colegio donde estudiaba su hija, quien ya tenía 14 años. El hombre se veía muy contento y la sonrisa no se apartaba de su rostro. Con gran orgullo me mostró el registro de calificaciones de María José. Eran notas impresionantes, ninguna bajaba de 20 puntos y los estímulos que le habían escrito sus profesores eran realmente conmovedores. Felicité al dichoso padre y le invité a un café. María José ocupaba todo el espacio en casa, en la mente y en el corazón de la familia, especialmente el de su padre. Fue un domingo muy temprano cuando nos dirigíamos a misa, cuando María José tropezó con algo, eso creímos todos, y dio un traspiés. Su papá la agarró de inmediato para que no se cayera. Ya instalados en nuestros asientos, vimos cómo María José fue cayendo lentamente sobre el banco y casi perdió el conocimiento. La tomé en brazos mientras su padre buscaba un taxi y la llevábamos al hospital. Allí permaneció por 10 días y fue entonces cuando le informaron que su hija padecía de una grave enfermedad que afectaba seriamente su corazón, pero no era algo definitivo, que debía practicarle otras pruebas para llegar a un diagnóstico firme. Los días iban transcurriendo. Randolph renunció a su trabajo para dedicarse al cuidado de María José. Su madre quería hacerlo, pero decidieron que ella trabajaría, pues sus ingresos eran superiores a los de él. Una mañana Randolph se encontraba al lado de su hija, cuando ella le preguntó: «¿Voy a morir? ¿No es cierto? ¿Te lo dijeron los médicos?» «No, mi amor, no vas a morir. Dios, que es tan grande, no permitiría que pierda lo que más he amado en el mundo», respondió el padre. ¿Van a algún lugar? ¿Pueden ver desde lo alto a las personas queridas? ¿Sabes si pueden volver? «Bueno, hija», respondió, «en verdad nadie ha regresado de allá a contar algo sobre eso, pero si yo muriera, no te dejaría sola. Estando en el más allá buscaría la manera de comunicarme contigo. En última instancia, utilizaría el viento para venir a verte». «¿Al viento?», replicó María José. «¿Y cómo lo harías?». «No tengo la menor idea, hija. Solo sé que si algún día muero, sentirás que estoy contigo cuando un suave viento roce tu cara y una brisa fresca bese tus mejillas». Ese mismo día por la tarde,
Llamaron a Randolph. El asunto era grave. Su hija estaba muriendo. Necesitaban un corazón, pues el de ella no resistiría sino unos 15 o 20 días más. ¿Un corazón? ¿Dónde hallar un corazón? ¿Lo vendían en una farmacia acaso? ¿En el supermercado o en una de esas grandes tiendas que anuncian por radio y televisión? ¿Un corazón? ¿Dónde? Ese mismo mes, María José cumpliría sus 15 años. Fue el viernes por la tarde cuando consiguieron un donante. Las cosas iban a cambiar. El domingo por la tarde ya María José estaba operada. Todo salió como los médicos lo habían planeado. Éxito total. Sin embargo, Randolph no había vuelto por el hospital y María José lo extrañaba muchísimo. Su mamá le decía que ya todo estaba bien. Sería él quien trabajaría para sostener la familia. María José permaneció en el hospital por 15 días más. Los médicos no habían querido dejarla ir hasta que su corazón estuviera firme y fuerte, y así lo hicieron. Al llegar a casa, todos se sentaron en un enorme sofá y su mamá, con los ojos llenos de lágrimas, le entregó una carta de su padre. María José, mi gran amor, al momento de leer mi carta, debes tener 15 años y un corazón fuerte latiendo en tu pecho. Esa fue la promesa de los médicos que te operaron. No puedes imaginarte ni remotamente cuánto lamento no estar a tu lado en este instante. Cuando supe que ibas a morir, decidí dar respuesta a una pregunta que me hiciste cuando tenías 10 años y la cual no respondí. Decidí hacerte el regalo más hermoso que nadie jamás ha hecho. Te regalo mi vida entera, sin condición alguna, para que hagas con ella lo que quieras. Vive, hija, te amo. María José lloró todo el día y toda la noche. Al día siguiente fue al cementerio y se sentó sobre la tumba de su papá. Lloró como nadie lo ha hecho y susurró: papi, ahora puedo comprender cuánto me amabas. Yo también te amaba, aunque nunca te lo dije. Por eso también comprendo la importancia de decir te amo, y te pediría perdón por haber guardado silencio. En ese instante, las copas de los árboles se movieron suavemente, cayeron algunas flores y una suave brisa rozó las mejillas de María José. Alzó la mirada al cielo, se levantó y caminó a casa. Su padre le donó su corazón. ¿Serías capaz de dar lo mejor de tu vida, de dar hasta tu vida por amor? Nuestro único camino es el amor. Tremenda historia, ¿verdad? Yo siento muy dentro de mí que hoy todavía existen hombres íntegros, honestos, amorosos y con autoridad, que son capaces, si es necesario, como este hombre de la historia, de dar su corazón para salvar la vida de sus hijos. Y esos hombres se encuentran aquí. Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque de tal manera tú nos amaste que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ese amor incondicional que has puesto dentro de nosotros, Señor, ahí sigue latiendo. Y si fuera necesario, Señor, dar nuestro corazón para salvar